Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al primer café en este lunes 20 de septiembre, lunes trágico, lunes de resaca trágica después de ese accidente, de esos varios accidentes acaecidos ayer en las carreteras españolas, el más grave de los cuales fue ese autobús que se estrelló en la localidad de La Muela, cerca de Zaragoza. Hoy está con nosotros el ministro de Trabajo, don Manuel Pimentel. Vamos a hablar sobre todo de pensiones. Vamos a trasladarle las preguntas que ustedes nos formularon el viernes pasado cuando estaba con nosotros Javier Arenas. Les prometimos que le trasladaríamos sus preguntas hoy al ministro de Trabajo y lo haremos. Pero antes de empezar con el asunto de las pensiones, con esa polémica sobre las pensiones que aún está sobre la mesa, yo quería preguntar a nuestro invitado cuál es el balance que hace el Gobierno, cuál es la opinión que tiene el Gobierno y en concreto usted como ministro de Trabajo de este accidente en el que han fallecido 28 jubilados españoles, ¿no?, que iban a pasar unos días de vacaciones a Gerona. Buenos días ante todo y bienvenido, ministro. Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Como siempre, ante una tragedia de estas características, tremendo, 28 personas que apuntaban pues un fin de semana, unas vacaciones merecidas de descanso y de placer, pues terminan su vida desgraciadamente en el borde de una cuneta por un accidente que tendremos que analizar si se pudo haber evitado. El Gobierno lógicamente reacciona con dolor, la primera reacción con dolor. Tenemos que seguir lógicamente trabajando por evitar este tipo de accidentes que desgraciadamente son todavía habituales cuando las condiciones meteorológicas o otras circunstancias hacen que los fines de semana se vengan repitiendo. Personalmente, como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el día de hoy voy a enviar mi condolencia a todos los familiares y me voy a poner a disposición por si podemos ayudarle pues cualquier trámite que tengan, pero sobre todo la reacción del día de hoy es de profundo dolor y cercanía personal a los que están sufriendo este tremendo accidente. Antonio Pérez Henares, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, ministro. Buenos días. Carmen Gurruchaga. Buenos días. Buenos días. Y Esther Esteban. Buenos días, Isabel. Pues sin más, si le parece, abordamos la cuestión que ha estado sobre el tapete a lo largo de todo el verano, que sigue sobre el tapete y que seguirá, mucho me temo, sobre el tapete, porque cada vez que se acercan elecciones hablamos de pensiones. Esto es una cosa que se suponía que se había resuelto en el Pacto de Toledo, pero que no se resuelve. Ahora dice el PSOE que la subida acordada entre Gobierno y sindicatos es escasa, es insuficiente, es cicatera, que había recursos y había dinero para hacer una subida más generosa y que además supone un fraude al Pacto de Toledo porque no ha sido consensuada con ellos, con el PSOE, con la oposición. Bueno, yo le voy a recomendar al PSOE en estos momentos, que yo creo que es un momento de alegría importante para 3 millones de pensionistas que han visto por vez primera mejorar de forma sustancial sus pensiones, yo le voy a recomendar al PSOE que se serene y que intente aportar un poco de responsabilidad. El Partido Socialista gobernó este país durante 14 años, por tanto conocemos perfectamente cuáles son las recetas y cuáles son los hechos de los socialistas en materia de pensiones. Como usted sabe, las fórmulas socialistas hicieron que el paro en este país se incrementaron más de 1.300.000 personas y eso hizo que en boca de su propio ministro de Economía, el señor Solbes entonces, afirmaran que la Seguridad Social estaba en quiebra y que recomendara a todos los pensionistas del país sacarse seguros privados porque la Seguridad Social no iba a poder pagarle la pensión. Esto es lo que hicieron los socialistas. En el año 96, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos una caja de la Seguridad Social sin una peseta. Sin una peseta. No tan solo destruyeron empleo, no tan solo bajaron las pensiones con un pensionazo, sino dejaron una seguridad social en profunda quiebra. Y tan solo en 4 años, la sociedad española, porque en esto el gobierno debe ser muy generoso, pues creando empleo, creando riqueza, ha conseguido hacer lo que parecía imposible entonces, tener las arcas saneadas, poder plantear, como se ha hecho, con consenso con los sindicatos y también consenso político. No olvidemos ya que la mayoría del Parlamento apoya esta medida y que voy a comparecer esta semana en el Pacto de Toledo para explicárselo al resto de los grupos. Por tanto, con consenso social y político se consigue una mejora muy importante de las pensiones y además unido a algo que todavía no se ha hablado, que el Partido Socialista parece no le da importancia. Creo que el señor Guerra dijo que era una charlotada. Se va a constituir por vez primera también un fondo de reserva, que es una hucha para que los pensionistas de mañana
puedan tener asegurada su pensión. Por tanto, yo creo que son motivos de alegría. Me extraña que el Partido Socialista no se alegre de esto. En teoría debería alegrarse que suban las pensiones y que haya dinero. Me extraña mucho. Supongo que terminará pues uniéndose al consenso político y, dado que ellos no lo pudieron o no supieron hacerlo, por lo menos que reconozcan que en esta gestión se ha conseguido hacer algo que a ellos no solamente no pudieron, sino me parecía imposible y que ahora, para beneficio de los pensionistas, de muchos millones de pensionistas, se ha podido ofrecer a la sociedad. Ministro, pero no solo los socialistas, por ejemplo, el señor Barea, el exdirector de la Oficina Presupuestaria, también se ha mostrado contrario a esta subida, no por los argumentos que dicen los socialistas, pero sí por el sistema. Él dice que el sistema de reparto es más insolidario que el sistema de proporcionalidad, ¿no? Porque las personas que cotizan toda la vida están discriminadas en este sentido. ¿Usted qué opina? Este acuerdo se ha hecho con una exquisitez enorme, no tan solo por las personas que beneficia, no tan solo porque garantiza la estabilidad. Si nosotros hubiéramos subido las pensiones poniendo en riesgo el sistema, no habríamos hecho un buen acuerdo, pero se han subido las pensiones garantizando que el sistema es estable y, por tanto, fíjese que el año que viene va a haber subida de pensiones, vamos a constituir el fondo de reserva, que es la hucha que antes decía, y encima vamos a tener superávit. Fíjese hasta qué punto estamos planteando políticas de mantenimiento. Pero además de esta materia, hemos procurado mantener la proporción entre las pensiones, de tal forma que las no contributivas, es decir, aquellas pensiones que se pagan a personas que no han contribuido, sean inferiores lógicamente a las contributivas, a las personas que han contribuido. Si no fuera así, al final podríamos ser objeto de la crítica de gente que diría, bueno, ¿y yo para qué cotizo si después tengo la misma pensión que lo que no cotiza? No, hemos hecho la proporción exacta y entonces sigue siendo rentable, sigue siendo interesante para cualquier persona cotizar. Y prueba de ello, se están dando cuenta la gente, porque está apuntándose a la seguridad social mucha gente que antes no estaba apuntado. ¿Y por qué? Porque antes la gente creía que la seguridad social era para el médico y decía, yo no me doy de alta porque ya tengo la cartilla de mi marido o de mi mujer para ir a la seguridad social al médico. Y ya la gente va sabiendo que la seguridad social no es sanidad, porque la sanidad es un derecho universal, un derecho de todos. No hay que cotizar a la seguridad social para poder tener la sanidad universal y gratuita. La cotización es para la pensión y eso hace que muchas personas que saben que es inteligente e interesante cotizar, porque es buen negocio financiero para ellos, se acercan por vez primera a la seguridad social. Hemos cuidado mucho porque si no sería efectivamente delicado. Interesa siempre cotizar porque las contributivas son más altas que las no contributivas. Los socialistas pretenden que ustedes utilicen ese superávit que dice que tienen para subir el sueldo de los funcionarios y equilibrar el poder adquisitivo que han perdido y para crear un salario, el famoso salario del ama de casa. Yo siempre con los socialistas, cuando oigo sus críticas, uno debe serenarse un poquito. Fíjese que hasta hace 2 meses, 3 meses, venían diciendo que la seguridad social estaba en quiebra. Lo dijeron durante su mandato, pero nos lo venían criticando hasta este verano. De repente cambian y dicen, donde decían que hay quiebra, dicen que hay superávit. Y también nos ha pasado con la reforma fiscal. Este gobierno decide pues bajar los impuestos, sobre todo a los salarios más bajos, a los salarios medios de las personas trabajadoras que tienen una nómina normal. Y empiezan a criticarnos diciendo que eso nos va a costar 800.000 millones. Y de repente veo que el señor Almunia, el secretario general en estos momentos, el Partido Socialista, dice que va a sobrar 1.200.000 millones, creo que dijo, de los impuestos. Por tanto, se están equivocando en todos los números, no le sale ni uno. Ahora parece que dicen que con ese superávit se pueden hacer otras cuestiones. Yo lo que creo que es muy importante que cada paso que demos estamos garantizando futuro. Desde luego nuestro reto el año que viene es mejorar las pensiones. Hay un acuerdo con los sindicatos, un acuerdo político con los grupos y van a dar un salto muy importante. Fondo de reserva, y es bueno que la seguridad social vaya manteniendo estos ligeros superávit para garantizar esa estabilidad. Y nosotros, lógicamente, dentro del Pacto de Toledo, que se va a reunir, empezaremos a hablar ya con naturalidad, con mesura, estudiando los temas que podemos hacer para los próximos años, pero dentro del Pacto de Toledo y no con esta política de política fuguilla que está haciendo el Partido Socialista de cambiar de propuesta, equivocándose en todos los datos. Si tienen propuestas que hacer, háganla en el Pacto de Toledo y veremos si someten, pues aguantan un análisis o únicamente son declaraciones de cara a la galería que hacen en momentos preelectorales. Esta mañana había una encuesta en un periódico, concretamente en el diario El País, pero no le voy a preguntar por el tema electoral que sale, sino porque precisamente en esa encuesta, en el barómetro, se hace referencia continuamente al tema de pensiones. Y hay 2 opiniones que los españoles tienen, reflejadas en esa encuesta, que me imagino que tendrá que comentar. La primera y más clara es que los españoles consideramos
que no están garantizadas las pensiones nuestras, o sea, de los que ahora pagamos, de los que cotizamos. O sea, no solo se está hablando de pensionistas, sino de los que ahora cotizan. Y hay una desconfianza en ese futuro. Se considera que aunque ahora paguemos, luego no vamos a poder cobrar. Eso es una primera cuestión que todavía está impresa en la sociedad española. Y la segunda, precisamente, ya la ha tocado mi compañera Esther Esteban. No parece justo que cobren tanto los de las no contributivas. Dice la gente que les parece injusto, efectivamente, que los de las pensiones no contributivas cobren. La gente cree que vienen a cobrar más o igual que los de las contributivas. ¿Y que se mueran de hambre? No, pero quiero decirte... Es la mitad, realmente, las no contributivas es la mitad que las contributivas, que no es tanto, es el 50%. Yo le estoy diciendo al ministro lo que aparece en una encuesta de opinión pública. Y una tercera cuestión ya mía. ¿Qué le han dicho los sindicatos a usted sobre estas veleidades del señor Chávez o el señor Pujol? Porque me imagino que están bastante callados de cara a la opinión pública, pero ni a Méndez ni a Gutiérrez parece que le gustaban en absoluto esta especie de subidas de reinos de taifas o de aldea. Pues tres cuestiones importantes. La primera, durante muchos años y durante los gobiernos socialistas, y reitero, no quiero tampoco entrar en pugna política, pero se han estado durante 14 años diciendo a los pensionistas que el sistema de seguridad social no era estable, que corría riesgo, que estaba en quiebra, y claro, ha habido periodos de desconfianza. Esa desconfianza va disminuyendo y nosotros estamos diciendo ahora todo lo contrario, que hay un sistema de seguridad social que va a ser estable a medio y largo plazo. Por lo tanto, es negocio cotizar ahora porque va a haber garantía de pensión en el futuro. La garantía de la pensión no está... La seguridad social es una caja, entra un dinero y sale. Lo que va a salir más o menos lo sabemos porque son las pensiones que vamos a pagar en el futuro y es muy fácil calcular cuántas pensiones vamos a pagar en el futuro. Sabemos cuántos somos, la edad media de jubilación y la esperanza de vida, con eso sabemos cuánto vamos a gastar. Lo que tenemos que dedicarle mucho esfuerzo es a los ingresos, y los ingresos van vinculados al empleo. Por tanto, hablar de empleo no tan solo es hablar del salario que llega a muchos hogares donde antes no llegaba, sino es también hablar de la garantía financiera que tiene nuestro sistema. Y este país tiene capacidad de crear empleo y por tanto tiene capacidad de tener una seguridad social a medio plazo. Si yo pudiera lanzar un mensaje a nuestros pensionistas es, uno, los actuales por supuesto tienen seguridad plena de una estabilidad financiera de la seguridad social y garantía de sus pensiones. Y dos, los pensionistas de mañana, las personas que están cotizando en el día de hoy, están haciendo un buen negocio cotizando porque va a haber estabilidad del sistema. ¿Hasta qué año? Porque hay estudios publicados que dicen que, por ejemplo, a partir del 2020 el sistema hace crisis. ¿Usted niega ese dato? Yo lo niego, depende del empleo. Es decir, al final esto es mucho más sencillo de lo que parece. Sí, nosotros asumimos como sociedad española que no tenemos capacidad de crear empleo, pues el sistema podría entrar en crisis, pero es que yo creo que nuestra sociedad tiene mucha capacidad de crear empleo. Hace 4 años hubo muchos estudios que decían que entraba en crisis este año. ¿Y qué ha pasado? Pues todo lo contrario, tenemos superávit. ¿Por qué? Porque se ha creado empleo. Entonces aquí hay que invertir los conceptos. Política social es aquella que redistribuye riqueza, pero también es política social aquella que crea riqueza. Y no son temas antagónicos como algunos quieren hacernos llevar. Por tanto, si mantenemos, y no una gran creación de empleo, sino una moderada creación de empleo, el sistema es estable y no debe preocuparnos y además debemos reiterarlo. Los pensionistas de hoy tienen seguridad, pero los que están trabajando ahora y cotizando hacen bien en cotizar porque van a tener garantía de pensiones y se van a alegrar muchísimo de haber cotizado. La segunda materia, que sí es importante, sigue existiendo esa duda entre los que cotizan diciendo, hombre, ¿para qué cotizo si al final se le da una pensión a los que no han cotizado? Hombre, primero, hay que tener siempre un estado de bienestar, debe garantizar unos mínimos niveles de renta. Por tanto, está muy bien que a cualquier persona la sociedad española le garantice un apoyo, pero también es verdad que debemos mantener esa relación para que sea interesante cotizar. Y estamos hablando de casi el doble, es decir, que la pensión contributiva tiende a acercarse al salario mínimo. Ya el año que viene será el salario mínimo interprofesional y la no contributiva pues bastante inferior. Por tanto, es buen negocio, en términos mercantiles, hacen buen negocio las personas que cotizan porque lo van a recuperar en una pensión digna. Los sindicatos frente a Chávez y Pujol, no hablaré yo por los sindicatos, le corresponde a ellos. Hay, señor Pimentel, un párrafo en el acuerdo que me resulta profundamente esclarecedor y es donde se dice igualdad interterritorial, etcétera. Eso es un palo. Pero yo creo que no solamente los sindicatos, no solamente en particular, cualquier persona de sensibilidad de izquierda tradicional está horrorizada con lo que han hecho el señor Chávez y el señor Pujol. Es decir, el señor Chávez y el señor Pujol lo que han querido decir es que haya pensiones distintas en cada punto de España. Es exactamente lo contrario de lo que ha mantenido
toda la doctrina, no tan solo sindical, sino de la izquierda de este país, durante muchos años, que decían las pensiones deben estar garantizadas por ley y tienen que tener derecho, igualdad de derecho de pensiones en todos los puntos de España. El Partido Socialista en este debate ha dejado muchos pelos en la gatera, y uno de ellos es que ya nunca podrán decir que es el partido que garantiza la igualdad de pensiones, porque ellos iniciaron esta carrera que se ha frenado, afortunadamente para todos, iniciaron esta carrera de pensiones distintas en cada punto de España. Fíjese si era disparatado la propuesta socialista, que ya hasta un ayuntamiento de La Gomera creo que quería tener ya pensiones distintas al pueblo de al lado. Con alcalde del PP, por cierto. No, el de La Gomera. El de La Gomera no, pero había otro, con alcalde del PP que eran pretendía... pensiones asistenciales. Pero de todas formas, da igual que sea del PP, del PSOE, era un disparate. Era un disparate. Lo que han querido los socialistas de pensiones distintas es un disparate. Pero y no, por eso a mí me parece que eso no es algo ni de los sindicatos, ni de la izquierda, ni del PP. Es algo de sentido común. El Partido Socialista ha querido romper la unidad de pensiones en España y eso va a tener un costo muy importante para ellos. Pero eso no lo puede evitar el gobierno, ¿no? Es decir, yo os se lo pregunto, ¿puede tomar el gobierno alguna medida para impedir que un presidente autonómico con el dinero, con el presupuesto de la autonomía, decida hacer regalos a los pensionistas no contributivos o a quien quiera? Por supuesto que puede evitarlo el Constitucional. Hemos presentado ese recurso al Constitucional, sí, y yo estoy seguro que el Constitucional va a dar la razón. Fíjese lo que le digo, cuando se ha levantado tanta tinta, porque al final son las leyes y el sentido común. El Constitucional va a decir lo que ha dicho hasta ahora, porque ya tiene muchas sentencias, y lo que dice la ley. No, pero de momento no ha... Porque está todavía no ha sentenciado. Es decir, estamos a la espera de sentencia. Ahí se puede camuflar muy bien como salario social a través de bienestar social, que al final es lo que ha hecho Pujol. Claro, uno hace una asistencia social y así se camufla. Una autonomía lo puede camuflar a través del Departamento de Bienestar Social. Y luego llámele como quiera, pero... Una autonomía tiene derecho pleno a asistencia social y renta social. Ahí puede hacer lo que quiera. Que por cierto, pues muchas hacen muy poquito. Es decir, que tienen un campo enorme para invertir. Pero no en pensiones. Es que hay una diferencia muy importante. Y no se camufla. Lo que ha hecho el señor Pujol o lo que ha hecho el señor Chávez es pensiones. Y pensiones, vamos, aparte una limosnita que daban unos meses antes de las elecciones, que tampoco tuviera mayor entidad, pero ahí lo malo no era el dinerito, pues un dinerito escaso. El problema es que han roto, o querían romper, ya se han vuelto para atrás, la igualdad de pensiones en los puntos de España. Ellos tienen mucho campo para hacer. Estamos hablando de salario social o estamos hablando de asistencia a la tercera edad. En Andalucía, el señor Chávez, el que da las 700 pesetas estas de limosna, tiene un problema enorme con la residencia de tercera edad. Se ha denunciado hace poco una residencia donde a los ancianos les subían las hormigas, que invierta donde tiene competencia. Salario social, residencia, tiene un campo enorme, y que se dejen pues de jugar con los pensionistas y sobre todo de jugar con algo que nos afecta a tantos, a todos, que es la igualdad de pensiones en todos los puntos. Yo quería plantearle dos cuestiones. De un lado, visto lo visto, ¿usted cree que el Pacto de Toledo tiene sentido? Es decir, que si se va a sacar las pensiones de la contienda electoral o no, porque hemos visto que no se ha cumplido. Y la segunda cuestión es un poco pedagógica sobre el tema de la viudedad. Si las pensiones son injustas, entre comillas, en algún tema, es en el tema de la viudedad. Es decir, un viudo o viuda, hasta el momento de quedarse viudo y viuda, si trabajaban los dos, recibía dos pensiones. Pasa de eso, con los mismos gastos, a tener una sola pensión y un 60%. ¿Cómo piensan ustedes resolver ese tema? Que a mí me consta que es una de las preocupaciones que tiene el gobierno. Y si trabajaba uno solo, si es peor, porque habiendo cotizado lo mismo, de repente fallece el cotizante y su cónyuge, habiendo cotizado lo mismo, pasa a cobrar la mitad. La mitad, exactamente. Habiendo sido la cotización la misma, lo cual es bastante absurdo, ¿no? El Pacto de Toledo yo creo que va a tener vigencia, es decir, distinto es que ahora el Partido Socialista, porque no le vayan muy bien los temas electoralmente, porque no sea capaz de articular alternativas, pues al final siga dándole vuelta a temas con cierta frivolidad, pero eso se está dando cuenta que se le está volviendo en contra. Ellos fueron por lana, han vuelto trasquilados y lógicamente cambiarán de tema. Y yo estoy seguro que dentro del Partido Socialista hay una crítica muy importante a lo que ha hecho el señor Chávez y lo que ha hecho el señor Almunia. Tengan en cuenta que esta operación de la irresponsable de las pensiones distintas en cada punto de España, era la primera operación del señor Almunia y se la ha vuelto en contra. Es decir, el señor Almunia ahora va a tener que explicar dentro del partido por qué ha quebrado lo que ha dicho el Partido Socialista hasta ahora de igualdad de pensiones en todos los puntos de España. Y va a tener un costo muy importante, porque ha perdido mucha autoridad el señor Almunia en esta materia. Pero yo estoy seguro que el Partido Socialista volverá. El Partido Socialista debe interesarle, como a todos, que haya pensiones dignas y que haya pensiones a largo plazo, y por tanto se sentará con el conjunto de las fuerzas políticas para hablar del consenso, porque el Pacto de Toledo no tan solo son pensiones. Ahora hablamos mucho de pensiones porque es un tema muy importante, pero son muchas más cosas. Es vida laboral, tuvimos un debate importante de prejubilaciones, es sanidad. Cada día afortunadamente vivimos más, y a vivir más
aparecen nuevas enfermedades, el Alzheimer, una atención sanitaria especializada para personas de tercera edad, profesionales. Ahí como Estado tenemos que responder y tenemos que hablar. Yo sé que eso no da voto y por eso al Partido Socialista no le interesa hablar, pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar también de asistencia. Cada día las personas mayores, como ha bajado la natalidad, van a tener menos apoyo familiar y tenemos que hablar. Y las personas, como es normal, quieren vivir en sus casas y tan solo van a residencias cuando, oye, pues o por lo que sea le apetece o porque necesita un apoyo. Tenemos que hablar de asistencia domiciliaria, de residencia, de centro de día, de una atención que requiere un esfuerzo presupuestario público y también privado muy importante. Y por tanto, de toda esta materia vamos a hablar. ¿Y usted cree que el Partido Socialista no va a querer hablar de esto? Tiene que hablar de esto y por tanto nos sentaremos y hablaremos y yo estoy seguro que la responsabilidad del señor Almunia pues pasará ya pronto y volverá a hablar como han tenido que hablar, con naturalidad y pensando en el medio y largo plazo. Pero espera, Chani, viudas y viudos. Viuda efectivamente un colectivo que ha estado especialmente, no digo con problemas, pero sí tiene esa disminución de renta tan importante que plantean y de hecho uno de los colectivos importantes en número. Estamos hablando de casi 2 millones de personas y además que han tenido esa disminución del 50% de la pensión. Por eso en el acuerdo con los sindicatos es el colectivo más beneficiado. Bien, es cierto que no, digamos que pasan a 100%, pero por ejemplo las viudas de menos de 60 años con cargas familiares se le incrementan 7.000 pesetas al mes por 14 pagas, es decir, que es una cuantía significativa. Es un salto importante que se da hacia las viudas. El concepto de viudedad debe ser de lo que entra en el Pacto de Toledo Futuro para pensarlo, porque efectivamente se dan estos casos cuando hay dos pensiones, cuando hay un salario y una pensión, hay veces que dos no contributivas, y por eso lo hemos corregido, podían ser superior a una viudedad contributiva, es decir, que son muchas materias, pero damos un salto muy importante ahora y ya tenemos que abordar toda esta materia con la serenidad propia del Pacto de Toledo. ¿Pero va a plantear el Partido Popular en el Pacto de Toledo medidas a largo plazo? O sea, no una subida coyuntural, sino medidas a largo plazo para equiparar las pensiones de viudedad a las demás. Bueno, esto no es una medida coyuntural. Cualquier subida es una subida en serio y que se consolida. Es decir, que las 7.000 pesetas que se suben el año que viene ya se quedan para siempre ahí y ya irán subiendo con el IPC. Por tanto, es una medida estructural, estable y consolidable. Yo estoy seguro que en el Pacto de Toledo vamos a hablar de muchas cosas, pero yo no separaría el debate y por eso no querría entrar hoy en propuestas en Pacto de Toledo porque tenderían a confundir con lo que hemos hecho. Hemos dado un salto muy positivo, muy importante, y a partir de ahora vamos a seguir hablando de toda esta materia y hablando, que es el debate serio, del fenómeno de envejecimiento de la población, que es muy importante, que nos va a ocupar mucho, y que son pensiones, pero que es otra mucha materia de igual importancia. Otra pregunta, ministro, perdona, Chani, una pregunta muy concreta que le planteaba antes Mamen y que se ha quedado en el aire. El Partido Socialista va a proponer, dice en su programa, establecer pensiones para las amas de casa. ¿Qué opina usted de eso? ¿Es posible establecer pensiones para las amas de casa o incluso un salario para las amas de casa? La ama de casa es un colectivo muy importante en este país que tiene un trabajo diario, cotidiano, que es de vital importancia para el mantenimiento de un país que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Por tanto, yo soy muy partidario que dentro de este debate que vamos a iniciar ahora del Pacto Toledo, pues empecemos a hablar temas que se puede hacer. Desde luego, las propuestas concretas del Partido Socialista sabemos cómo son. Siempre, antes de unas elecciones, pues sacan este tipo de cuestiones que se le olvidan. Yo lo he visto cuando ellos gobernaban sacar varias veces la propuesta. Nunca la hicieron. ¿Por qué? Pues ellos sabrán. Me parece que no es serio. Si quieren debatir, nos vamos a sentar, que es el ofrecimiento que hace el Gobierno. Nos sentamos, y el Partido Popular, nos sentamos todos en la mesa, Partido Socialista, Izquierda Unida, catalanes, vascos, todos, y que cada uno aporte la propuesta que tenga que hacer y entre todos decidimos. Pero de todas formas, lo que no cabe duda es que el Gobierno debe ser siempre sensible con este colectivo tan importante del país. Pero vamos, con cifras en la mano no van a subir a las amas de casa. Era una repregunta, Chani, perdóname. Una repregunta a las amas de casa. No hay más repreguntas. Bueno, repregúntala tú. No, es que de verdad, es que si no, sois 3 contra 1 y si repregunta tú. Sí, no. Repregunta tú sobre las amas de casa. Yo no voy a repreguntar ya sobre las amas de casa. No, voy a preguntar sobre la madre del cordero. Y la madre del cordero de todo esto es el paro y el empleo, según decía el propio ministro. O sea, hay pensiones, digamos que hay dinero si hay empleo. Y a ustedes les ha ido bien el empleo hasta el mes de agosto. Pero el mes de agosto mes que, hombre, no es que bajara el paro, pero no subía y sin embargo les ha subido. Estamos entrando en una etapa en que estos meses que vienen va a subir el paro. Porque tradicionalmente ahora sí que les toca las feas. Septiembre suele subir el paro, octubre también lo suele hacer.
y realmente no le va a costar salir en televisión con cara algo menos agradable que otras veces para decirnos que está subiendo el paro. No, afortunadamente para el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales nos quedan todavía muchos telediarios dando buenas noticias, es decir, que el empleo va a crecer todo este año, va a crecer el año que viene. Distinto es que haya meses dentro de la estacionalidad donde sube un poco el paro o donde baja, pero el empleo a lo largo del año va a crecer de forma muy importante. Fíjese, por ejemplo... ¿Cuánto? Póngale una cifra. ¿Cuánto empleo se va a crear este año y el que viene? Este año, al final de año, se va a crear en España en torno a 420.000 nuevos empleos. ¿De aquí a final de año? No, en todo el año. Todo el año. En todo el 420.000. Y el año que viene, por lo menos a estos 420.000 se le van a incrementar, por lo menos, y siendo muy conservador, otros 300.000 nuevos empleos. Estamos hablando ya, son 4 años creciendo muy fuerte el empleo, que es precisamente lo que nos permite hablar de esta bondad. ¿Y por qué creo? Acabaremos el año, o sea, ahora estamos en 1.785.000, me parece. ¿Hacia dónde acabaremos el año? ¿Por debajo siempre de la cifra de 2 millones? Sí. Yo me acuerdo, era yo secretario de Empleo el año pasado, cuando bordeamos, dije, ahora ya no es previsible que volvamos a superar los 2 millones de desempleados. Fui objeto de todo tipo de crítica por el Partido Socialista, me acusaron de triunfalista, de vendedor de humo, y al final pues los hechos nos han dado la razón. Ahora vienen unos meses, que son los meses de otoño, donde el desempleo se incrementa algo. ¿Por qué? Porque cierran pues todos los hoteles, las cafeterías, lo vinculado al turismo. Sube un poquito el desempleo y después en Navidad ya vuelve a bajar porque se pone en marcha la campaña. Por tanto, en el final de año vamos a tener aproximadamente un número similar al número de desempleados que tenemos ahora para bajar rápidamente en primavera del próximo año, teniendo en cuenta que a final de año tendremos pues 250.000 parados menos que había al principio del año. España, fíjese lo que está pasando. En España, que estábamos en el 22,5% de desempleo a principio de legislatura, nos hemos situado en el 15%. La media europea ya es del 10%. En la siguiente legislatura vamos a ser europeos en empleo y desempleo. Y fíjese que ya hay provincias de España, y en una tertulia, en un café, donde la inquietud hacia la mujer es tan importante como esta, en España el desempleo de los hombres ya es el 12%. En Europa es el 10%, quiere decir que ya prácticamente los hombres españoles tienen la igualdad. Y el de la mujer es el 22%. Y en Europa es el 11%. Es decir, tenemos ahora mismo que hacer un esfuerzo entre todos por solucionar desempleo de mujer. Y yo, sin ser triunfalista... ¿Usted por qué estamos aquí 3, señor Pérez Henares? ¿Y por qué además no le dejamos hablar? Yo me rindo. Hay que contribuir. No te rindes, no te rindes. Hombre, no lo pretendéis, me imagino. Una rendición absoluta no. Pues será el reto siguiente, ¿Y por qué tenemos que preguntarnos, ¿y por qué en España hay tanto desempleo de la mujer? Todavía hay un desempleo del hombre alto, no es que esté solucionado, pero que ya estamos casi en Europa y en muchas provincias españolas, ya en 20 provincias de España, el desempleo de los hombres está por debajo del desempleo de los hombres en Europa. Y de hecho hay provincias en España que uno va y le dice, oye, pues yo no encuentro un albañil, un fontanero, un mecánico, es decir, siempre es un masculino. Nunca se da por hecho que no encuentro una mujer, porque ya de luego hay provincias que tienen pleno empleo masculino y esto va a hacer que tengamos que hacer un esfuerzo importante en el empleo de la mujer. ¿Y cómo? Yo diría primero formación y formación. La mujer está capacitada para hacer cualquier tarea y lógicamente necesita esa formación. Y segundo, en esto hay algo que es cultural. Cultural porque todavía pues, hay algunas personas, cada día menos, que entienden que, pues, que la mujer en el trabajo, pues, los niños, se queda embarazada, no va a rendir igual que un hombre, y eso está absolutamente desfasado y la realidad nos muestra que no es así. Pero para solucionar esa duda se han puesto en marcha pues, medidas muy importantes como es el coste cero. En caso de que una mujer tenga un hijo, el coste de seguridad social de la sustitución corre el Estado con él para que el empresario no tenga costo, y además se va a aprobar ahora en las Cortes por unanimidad de todos los grupos políticos una ley que yo creo que es justa, que es que se pueda tomar el permiso de maternidad tanto el hombre como la mujer, para que no repercuta siempre sobre la mujer el cuidado de los niños, sino que cada matrimonio, cada pareja pueda decidir
quién cuida al niño y quién va a trabajar. Me parece que son dos medidas que va a hacer que culturalmente vaya cambiando pues, la percepción que hay de la maternidad, del empleo y de la mujer, y que al final el empleo llegue a todos por igual, a hombres y a mujeres. ¿Usted está en contra de la jornada laboral de 35 horas porque dice o afirma que no genera empleo? Y aparentemente es exactamente al contrario, al reducir la jornada laboral se crearía más empleo, ¿no? Yo estoy en contra de las 35 horas por ley, que es distinto. Es decir, si a mí me dicen, haga usted una ley y a partir de mañana todos trabajamos 35 horas, y yo afirmo con convencimiento, pues a partir de mañana empezamos a destruir empleo. Distinto es que se negocie. Pues yo le explico por qué. Hay sectores que tienen más productividad, que van bien, donde se está produciendo en nuestro país ahora, por consenso, por convenio, por negociación entre empresarios y sindicatos, una reducción de jornada, pero una reducción en función de las posibilidades del sector y acordada. Entonces hay sectores donde se va reduciendo algo la jornada y sectores donde hay más dificultad de reducir la jornada. Si yo dijera 35 horas para todos los sectores, hay algunos que lo aguantarían y otros muchos que no lo aguantarían y destruiría empleo, porque también nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto europeo y en un contexto mundial. ¿Qué está pasando en nuestro país? Fíjese que este debate de las 35 horas ha caído mucho. Se ha puesto en marcha en Francia y ya ha visto que están replegando, no está creando empleo, no está funcionando. En el resto de Europa no quieren las 35 horas por ley. En ningún otro país siempre se han rechazado las propuestas de 35 horas por ley. Y es un debate que está pasando. ¿Por qué está pasando? Uno, porque no crea empleo, y dos, porque lo inteligente es que la reducción de jornada vaya dirigida o gobernada por los que conocen las empresas, que son sus sindicatos y sus empresarios. En España, y permíteme dar una cifra, la jornada máxima legal son 40 horas. Eso significa al año 1.820 horas. La media de los convenios pactados ahora mismo es 1.780. Quiere decir que ya hay una reducción del tiempo de trabajo, pero negociada. Y eso es lo que me parece inteligente y prudente. Yo tengo dos preguntas muy concretas relacionadas con esto de los convenios. Una, en vista de la subida que ha experimentado la inflación, los precios en los últimos meses, ¿cómo piensa mantener el Gobierno el argumento de la moderación salarial en los convenios? Es decir, por lo menos los convenios tendrán que contemplar la subida de la inflación y tendrán que calcular para el año que viene una inflación más alta de la que preveía el Gobierno, punto número uno. Y punto número dos, en vista de que las arcas de la Seguridad Social están tan saneadas, que se ha hecho posible esta subida de las pensiones, ¿se va a satisfacer la vieja reivindicación de los empresarios de disminuir las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social? Lo que ellos llaman el impuesto sobre el empleo, ¿no? Y ellos aseguran que si esas cotizaciones fueran más bajas, se crearía más empleo. La mayoría de los convenios tiene una cláusula de revisión de inflación, es decir, por tanto, siendo a la hora práctica, si la inflación va a estar en el 2,4 en vez de 1,8, pues cada convenio revisará esa subida. Por tanto, mirando hacia atrás no hay problema y queda incorporado en el convenio. Mirando hacia adelante, el Gobierno va a seguir insistiendo en moderación salarial. ¿Por qué se ha creado tanto empleo? ¿Por qué está llegando la riqueza a tantas personas? ¿Por qué estamos en esta senda de crecimiento? Porque, entre otras cosas, ha habido un marco de estabilidad y ha habido un marco de moderación salarial, donde los salarios han subido, pero han subido de forma moderada. Y yo creo que es muy importante que los mantengamos. Al final se ha visto, si hay un año que se debía a la inflación, pues precisamente esta cláusula de revisión garantiza que el trabajador o la trabajadora no pierde poder adquisitivo. Pero tampoco gana. Se pasa toda la vida ganando igual. No, en esta legislatura ha habido ganancia de poder adquisitivo. Es decir, los salarios han subido algo por encima de la inflación y por tanto ha habido ganancia del poder adquisitivo. Pero el concepto de moderación salarial es extraordinariamente importante y debemos reiterar tanto a las empresas como a los trabajadores que sigan manteniendo la negociación en estos términos, que ha permitido crear mucho empleo, es muy social, es muy redistributivo porque crea riqueza y además los trabajadores han tenido pues ganancia de poder adquisitivo. La segunda cuestión que plantea... lo dirá los funcionarios usted, pero, no, ahora vamos, Chani, vamos a ir... Otro tema que plantea usted muy importante que no hay que olvidar ahora mismo, que son las cuotas sociales. Las cotizaciones sociales las paga una parte muy importante, una parte mayor la paga la empresa y una parte más pequeña la paga la persona que trabaja. Las cotizaciones sociales, no cabe duda que de alguna forma es un impuesto sobre el empleo, porque se paga por puestos de trabajo creados. Por tanto, teniendo en cuenta que el año que viene vamos a tener una circunstancia financiera muy positiva, y yo estaría dispuesto a hablar con tranquilidad, siempre con tranquilidad, de ver marcos donde se pudieran reducir algo las cotizaciones sociales, siempre que se siguiera creando empleo. Yo creo que si rebajáramos algo
a lo largo del próximo año en las cotizaciones sociales, se facilitaría la creación de más empleo y por tanto todavía mejorarían más las cuentas de la Seguridad ¿Y Social. nos puede adelantar usted un poco más o menos en qué porcentaje estaríamos hablando? Estos son debates que hay que tener con tranquilidad. Denos una noticia. Con tranquilidad. Denos una noticia. Le estoy diciendo que el año que viene debemos plantearnos, dentro de la estabilidad financiera del sistema, fondos de reserva, de la ganancia del poder de las pensiones, deberíamos plantearnos una revisión a la baja de las cotizaciones sociales como medida para incentivar más empleo y, si es posible, más empleo indefinido. Por tanto, ¿de cuánto, ministro, estamos hablando? Esto tendríamos que verlo, pero vamos, supongo que sería algo significativo. Lo de los funcionarios, decía que la capacidad adquisitiva había mejorado. Hay un colectivo que está claro que no, porque les congelaron. Entonces, simplemente el nivel de inflación, el nivel de vida. ¿Qué van a hacer ya con los funcionarios? Los funcionarios durante estos años han ganado, puesto que hasta el día de hoy se congeló un año, pero el año siguiente la inflación real fue inferior a la inflación prevista y por tanto hubo un diferencial positivo para los funcionarios. Me refiero a los últimos 2 años, donde la inflación se quedó por debajo de lo que subieron los sueldos de los funcionarios. Es decir, que en este caso sí ha habido esta ganancia estos 2 años. Ahora tenemos por vez primera una inflación real que ha superado la inflación prevista y tendremos que abordar este caso, pero que hasta ahora, salvo el año de la congelación, los otros 2 años ha habido ganancia para los funcionarios. Ministro, el tema de las prejubilaciones, que le hemos pasado un poco de puntilla, ¿no? Usted se mostró muy duro, además, con este asunto, diciendo que estaría dispuesto a llevar a los tribunales a aquellas empresas que hicieran prejubilaciones no en condiciones. ¿Qué medidas ha propuesto usted o qué va a hacer el Gobierno para controlar esto? Este debate se ha serenado bastante porque las empresas, primero, han cambiado algunos de los hábitos que tenían. El debate de las prejubilaciones es un debate complicado que se está dando en toda Europa, va vinculado a lo que se llaman expedientes de regulación de empleo. En esta primera fase que hemos obtenido, pues yo creo algo que es muy importante, evitar el principio de discriminación por edad. En este país durante muchos años nos habíamos acostumbrado que se presentara un expediente de regulación de empleo que dijera las personas de más de 45, 50 o 52 años a la calle y todos los demás nos quedamos. Y eso era algo tremendo, era terrible, porque era discriminación por edad, que es anticonstitucional, y segundo, era lanzar un mensaje continuamente a la sociedad diciendo una persona de 50 años no vale porque se ha quedado antigua para manejar ordenadores o para manejar las nuevas tecnologías, y eso era un mensaje tremendo, un mensaje cruel, un mensaje perverso, y eso había que romperlo. Y si hay que hacer una regulación de empleo, pues las circunstancias para ver quién sigue o quién se va, que no sea nada más que la edad, es decir, que haya un factor, y una persona de 55 años puede ser tan válida o más para la empresa que uno de 35, dependerá de las circunstancias personales y de la preparación. Y yo creo ya que vamos a romper ese principio de discriminación por edad, y me parece un primer paso muy importante. Y la prejubilación va vinculado y va a ir cada día más al concepto de vida laboral, que es envejecimiento de la población. Cada año vivimos más, cada año hay menos niños. Por tanto, lo que no tiene ningún sentido es que cada año nos jubilemos antes. Es decir, porque si no ya no tiene sentido. La edad de jubilación son ahora 65 años, van a seguir siendo 65 años en el futuro. Es decir, en España no vamos a subir la edad de jubilación, pero lo que sí parece razonable que una persona pueda trabajar hasta esa de jubilación a los 65 y que no lo prejubilen antes. Pero no tan solo por su bien, sino por el bien de todos, que necesitamos personas que coticen. Es un debate que seguiremos haciendo. Yo estoy muy satisfecho de este principio, de haber roto el principio de discriminación por edad, y en el concepto de Pacto de Toledo futuro habrá que hablar también de vida laboral vinculada a envejecimiento de población. O sea, que han conseguido no discriminar por edad, pero todavía no han conseguido no discriminar por sexo. Bueno, ya en expediente de regulación de empleo creo que la discriminación por sexo no existe, o no me lo... No, pero bueno, en el mundo laboral sí, ¿no? Fíjese, el problema que hay con las mujeres es más complejo de lo que parece, porque uno ve los convenios, los textos, los acuerdos, en ninguno hay ningún principio de discriminación. Es decir, lo miramos... Más. Claro. Eso ya sería muy gordo. Eso sería la pena. Es decir, claro, con lo cual... Pero ahora pónganse, yo tengo a los inspectores de trabajo mirando con lupa a ver si podemos sorprenderlo, pero la verdad es que una cosa, como su sonrisa después de denuncia, es lo que se escribe y después lo que se hace. Y ahí tenemos todavía que actuar mucho. En ningún expediente de regulación de empleo, en ninguno, va a aparecer seguro esa discriminación, pero estoy seguro que en algunos casos, de alguna forma, se induce. Por tanto, es un hecho que conocemos, que se da,
que no está exigiendo actuaciones muy concretas, pero que no es fácil perseguir porque, claro... ¿Y cómo potenciar que las mujeres lleguen a cargos de responsabilidad? Porque efectivamente la mujer se incorpora al mundo de trabajo, pero le es muy difícil llegar a cargos directivos. ¿Ustedes lo van a potenciar de alguna manera? ¿O se puede hacer? Eso ya está cambiando. Es decir, al final esto es formación. La mujer tiene la misma capacidad exactamente igual. Algunos dicen que más, yo digo que exactamente igual que un hombre. La mujer ahora mismo ya sí está entrando en puestos de responsabilidad, todavía está entrando y por tanto una inmensa mayoría de hombres y algunas mujeres que van accediendo, de las cuales pues ustedes son directora. La directora no quiere discriminarle a usted, señor Pérez Henares, y le da la palabra para que pregunte. Pero va entrando y va vinculado a formación. Pero ya quiere decir, en universidades, en la función pública, en la judicatura, en muchos sectores ya hay mayoría de mujeres y por tanto irán mandando. A mí me sorprende cuando entrego los títulos de oposiciones que uno pensaría en una oposición que es reglado, pues el 50% de los que aprueban serán mujeres y el 50% hombres. Es lo razonable. No, en las oposiciones, en las más duras, aprueban un 70% mujeres y un 30% hombres. Y eso se va a ir notando en todos los puestos de decisión. Bueno, sabemos que sois más listas, está claro, y además hay datos. No, hay datos. Yo mantengo que somos iguales. Somos iguales. Equivalentes. A mí me gusta más equivalentes. Iguales no, porque sería muy aburrido. Pregunta de política y también por la encuesta de hoy. Según usted, ustedes lo hacen cada vez mejor y el PSOE cada vez peor. Pero sin embargo, cuando llega la hora de las votaciones, pues no parece que eso se traduzca, porque hoy esa encuesta dice que el PSOE se les acerca un poquito más, que están a 4 puntos. Y bueno, ¿qué tiene que decir? Es que a este paso van a ganar las elecciones, a pesar de que ustedes lo hacen tan bien, y el PSOE tan mal. No, yo nunca caeré en ese simplismo, nosotros lo hacemos tan bien y el PSOE tan mal. Yo creo que nosotros estamos haciendo una gestión responsable y que está solucionando muchos problemas de este país, y creo por tanto que habría una valoración positiva de esta gestión. Pero la verdad que las encuestas sí están marcando algo muy importante. Al inicio de la legislatura estábamos a 1,5 puntos y cualquier encuesta que se haga ahora nos sitúa entre 4 puntos y 6 puntos, es decir, que hay un avance muy importante. No debemos gobernar para las encuestas, hay que gobernar para los ciudadanos, para las ciudadanas. Pero yo me remito, desde el año 96 ya ha habido 3 procesos electorales y al final el Partido Socialista ha ido de dulce derrota en dulce derrota. Pierde la general del 96, pierde la gallega, pasa a ser tercera fuerza en el País Vasco, pierde 3 elecciones simultáneas que ha habido ahora con municipales, autonómicas y europeas, y toda la encuesta ahora mismo también le vaticinan otra dulce derrota. Por tanto, sin hacer astilla del árbol caído, lo que yo creo que nosotros tenemos que seguir es gobernando caído, muy caído, perdone, pero yo no lo veo. Bueno, pues ahí está, la dulce derrota se acumula. Quería hacer 2 preguntas muy concretas antes de dar paso a los telespectadores, que hoy tenemos muchísimas y además tenemos alguna del viernes pasado. Una, ¿está cuantificada ya exactamente la cantidad que va a tener ese Fondo de Garantía de las Pensiones? ¿Que van a ser 25.000 millones o...? Esta semana concretaremos, pero intentaremos incrementar esa cuantía, que no sean 25.000 millones, que sean algo más. ¿Y se acerque a cuánto? Alguna cuantía superior. Es que todavía estamos ¿una en pista? ¿30 o cuántos? ¿En torno superior, a cuánto? 35, ministro. Una cuantía significativa. Estamos cerrando los números y lo vamos a saber de aquí al viernes, que lo presentaremos en Consejo de Ministros. O sea, que va a ser más de 25.000 millones. Yo espero poder hacer una cuantía superior. ¿Y menos de cuánto? Más de 25.000 millones. Más de 25, pero no nos da ninguna cifra. No, porque todavía no lo tenemos cerrado. Bueno. En este momento, en este contexto de cuando el Gobierno dice que va a seguir insistiendo en la moderación salarial, ¿a usted qué le parece que el Fiscal General del Estado pida una subida de 8 millones de pesetas, nada más y nada menos? Yo no conozco mucho esa materia, pero a mí no me parece positivo que se planteen este tipo de cuestiones en estos momentos, pero no conozco, no podría decirle más. Me parece 11 millones de pesetas es exactamente el sueldo de un ministro. Por tanto, me parece... Está dentro del proyecto de presupuestos generales del Estado, la subida de 8 millones. No conozco, no podría decirle más, pero 11 millones luego un sueldo muy digno y siempre en este país se ha dicho, ganan más que un ministro. Un ministro gana 11 millones, pues tomémoslo como referencia de buen sueldo. Bueno. Tenemos muchas preguntas de los telespectadores, yo se las voy a ir, son muy concretas, muy específicas, porque la gente hila muy fino, así que le van a examinar. A ver, Humberto Bilbao de Casturdiales le pregunta qué medidas piensa tomar a favor de los prejubilados forzosos a los 60 años, con más de 35 años cotizado y que les han dejado con el 60% de la base reguladora de por vida. En el acuerdo anterior con los sindicatos
ya mejoramos para este colectivo los coeficientes que había de reducción de pensión. Antes era 8% de reducción cada año antes de 65 y ya se bajó al 7%. Y lo que hay que hacer es precisamente no actuar sobre pensiones, sino actuar sobre el debate que hemos tenido antes de prejubilaciones y vida laboral. Lo que tenemos que conseguir es que no haya prejubilado forzoso, sino que sea algo voluntario a disposición del trabajador. Hay que actuar, por tanto, en pensiones, que ya se ha actuado, pero también en vida laboral, que es el debate que hemos iniciado. Mariano Mayayo de Teruel le pregunta, independientemente de la edad, ¿por qué no le suben las pensiones a los minusválidos, que actualmente cobran 24.935 pesetas? En las pensiones, el acuerdo de pensiones también va a tener para todas las pensiones de invalidez una subida muy importante en la mínima. Estamos hablando de pensión y por tanto es un colectivo que también quedará. Y para personas con discapacidad, porque yo creo que se refiere también no tan solo a la pensión de jubilación una vez a los 65 años, sino la ayuda que tienen a lo largo de su vida. Querría indicarle que no todo es ayuda o apoyo, sino también estamos creando muchísimos centros que se llaman centros especiales de empleo para que personas con algún tipo de problema, con alguna discapacidad, puedan trabajar y tener un salario. Cada día a nosotros nos gusta más el dar la oportunidad y que tengan un salario. Entra más dinero, si una persona con discapacidad puede llevar un sueldo digno a su casa, pero además se siente mucho más útil, se siente partícipe de la sociedad, se siente que colabora a la creación de riqueza para todos. Por tanto, no tan solo hablamos de pensiones, que tienen una subida, sino que estamos dotando ya, y este año van a ir pues casi 30.000 millones de pesetas dedicados a centros especiales de empleo. Es una materia de la que no se habla mucho, pero que tiene ya mucha importancia porque son miles de personas las que están teniendo una oportunidad de empleo que antes no tuvieron. Antonio Rodríguez de Barcelona pregunta, ¿cómo es posible que una persona cotice desde el año 1953 al 2000 y le quede una pensión de 116.000 pesetas? Es que eso no hemos hablado, no es igual cotizar 30 años que 50, ¿no? ¿Cómo se calcula la pensión ahora mismo? Para llegar al 100% de pensión hacen falta 35 años de cotización. Es un número de años determinado por ley, y para tener derecho a pensión, pero se quedarían con la mitad de pensión, serían 15 años. Pues al final es la que aplique la fórmula. Las 116.000 pesetas viene determinado no por los años de cotización, que si ya en este caso ha pasado de 35, tiene el 100% de la pensión, sino por la base, perdónenme el tecnicismo, la base reguladora, es decir, por el salario sobre que él cotizara. Entonces esta persona habrá estado cotizando por un salario algo superior. Las pensiones técnicamente es un sistema contributivo, es decir, que va a quedar la pensión en función de lo que cada uno contribuya. Y esta persona ha contribuido exactamente en un salario algo superior para que dé una pensión de 116.000 pesetas, que es algo superior a la pensión media, que en estos momentos está en las 90.000 pesetas. Ana María Neila de Alcalá de Henares pregunta, ¿cómo permite que se pueda trabajar para la Tesorería de la Seguridad Social a través de una empresa externa, cobrando menos después de haber trabajado directamente para la Tesorería? No conozco el caso, si ha trabajado directamente para la Tesorería, tiene que haber sido funcionaria o laboral, y no se ha despedido ninguna funcionaria, no se ha despedido ninguna laboral, por tanto no entiendo exactamente la pregunta. La Tesorería funciona de dos formas, como cualquier administración, pues tiene sus funcionarios, sus interinos y sus laborales, y que en nuestro caso son bastante estables, no tenemos ningún problema. Distinto es que esta señora haya trabajado para alguna empresa que nos dé algún servicio, eso sí sería posible, y que por lo que sea pues el servicio haya terminado, pero directamente la Tesorería lógicamente tiene su personal, funcionario o no, y es un personal pues muy estable y va a seguir siendo estable. José Luis Mateo de Jerez le dice, ¿qué ha pasado con las promesas de Javier Arenas a los autónomos antes de ser ministro? Y María Ramos de Barcelona en el mismo sentido incide, ¿van a subir las pensiones a las viudas de autónomos? Las pensiones de viudedad suben todas, es decir, cuando hablamos de pensiones y de mínimos, estamos hablando tanto para el régimen especial agrario como para el régimen de autónomos, como para el régimen general. En este sentido van a beneficiarse todas. ¿Qué se han hecho con los autónomos en esta legislatura? Correspondiendo, entre otras, a las promesas del señor Arenas, hoy nuestro secretario general. En primer lugar, hemos mejorado su fiscalidad de forma muy importante. Hemos permitido, en el caso que trabajen por módulos, también una reducción muy significativa. Se ha mejorado la prestación de IT, que es la incapacidad. Es decir, un autónomo, si él lo desea, puede cotizar técnicamente IT, y de tal forma que si se pone malo, enfermo, a los 15 días empieza a tener una prestación. Es decir, puede estar en su casa, que le paga la Seguridad Social pues un equivalente a un salario, y es otro avance importante. De todas formas, es un colectivo que suman más de 3 millones de personas en este país,
que tiene una dificultad, no tiene la seguridad de un sueldo cada mes, tiene que ganárselo día a día y hace que tengamos que ser especialmente sensibles y que aparte que se hayan hecho ya estas mejoras, que son significativas y ahí están, tengamos que seguir mejorándole en el futuro en lo posible su seguridad y su garantía social. Fernando Moreno de Ciudad Real le pregunta si es cierto que hay una ley por la que una viuda, si no alcanza los 45 años, no tiene derecho a una pensión. No conozco esa ley, ni una viudedad viene determinada por la edad de la perceptora. No conozco, debe existir algún malentendido en esta materia. Santiago Adán de Zaragoza dice que se produce una verdadera utopía con las pensiones, ya que existen desfases terribles, como en el caso de dos personas que con la misma edad y los mismos años cotizados, si una de ellas ha estado en paro, cobra mucho menos que la otra. Vamos a ver, como decía antes, las pensiones dependen de dos factores. Uno, el año cotizado, que lo que hace es que le permite llegar a la pensión máxima o cada año de cotización a partir de 15 le va aumentando el porcentaje. Pero la pensión máxima o el nivel de pensión viene determinado por la base reguladora, es decir, por lo que cotizara. Si una persona ha cotizado por un sueldo de 150.000 pesetas, le va a quedar una pensión más alta que la que haya cotizado por 100.000 pesetas, aunque hayan cotizado el mismo número de años. Es muy importante, es decir, número de años da derecho a un porcentaje, va incrementando los puntos de pensión, pero el nivel de pensión es la base reguladora. Si uno ha cotizado un salario de 150.000 pesetas, le va a quedar una pensión más alta del que ha cotizado 100.000 pesetas. Y seguramente será el caso que digo. Los dos han cotizado los mismos años, pero uno cotizó por un salario superior a otro. Ángel Luis García de Salamanca le dice, después de haber sufrido tres congelaciones salariales, los funcionarios, ¿tienen ustedes previsto el Gobierno pagarnos la diferencia de la subida de la inflación de un 1,8 a un 2,4%? Ese es un debate que está en el Ministerio de Administraciones Públicas y por tanto pues no debo hablarlo porque no me compete, pero sí dentro del Gobierno decirle que es cierto que se congeló en el año 97, pero que el año 98 existió también ya una ganancia del poder adquisitivo, y este año supongo que el Ministro de Administraciones Públicas estará hablando con el Ministro de Economía y Hacienda, supongo que intentando llegar a un acuerdo razonable para Como este año hay elecciones, señor funcionario, seguro que se lo suban. Estése usted tranquilo, que ningún gobierno va a las elecciones congelando a los funcionarios. Nos tenemos que marchar. Señor Pimentel, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias. Volverá a estar con nosotros y ustedes espero que vuelvan a acompañarnos mañana. Aquí les esperamos con el primer café. Hasta mañana, que tengan un buen día.